Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y por supuesto, de mucho chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha agitado las redes sociales y que ha hecho que muchos corazones, tanto de fans como de curiosos, se aceleren. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos otra vez? ¿Reconciliación después del truene? Esa es la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, en los rumores, en las pistas que hemos encontrado y por supuesto, en toda la información que hemos podido recopilar sobre esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Ya saben, esos dos actores que nos cautivaron en Love is in the Air, una serie que nos mantuvo pegados a la pantalla y que nos regaló momentos inolvidables. Y ahora parece que la historia de amor que vimos en la ficción podría estar teniendo un nuevo capítulo en la vida real. ¿Será cierto? ¿Están realmente juntos? ¿Cómo ha sido este camino desde su separación? Vamos a analizar todo esto a fondo. Vamos a repasar la cronología de su relación, los momentos felices, los momentos de tristeza, las especulaciones y por supuesto, las últimas noticias. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio amoroso, quiero pedirles un favor: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, porque como saben, aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quiénes son? Para aquellos que tal vez no estén familiarizados con ellos, déjenme darles una pequeña introducción. Kerem Bürsin es un actor turco muy reconocido, conocido por su carisma, su talento y su belleza. Ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hande Erçel, por su parte, también es una actriz turca, extremadamente popular y querida por el público. Su belleza es innegable, pero también su talento actoral la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Y por supuesto, la serie Love is in the Air, donde ambos protagonizaron, les catapultó a la fama mundial. En Love is in the Air, Kerem y Hande interpretaron a Serkan Bolat y Eda Yildiz, una pareja que inicialmente se odiaba, pero que poco a poco fue desarrollando una relación llena de amor y complicidad. La química entre ellos era evidente y los fans no tardaron en empezar a shippearlos, deseando que esa magia que veían en la pantalla también se trasladara a la vida real. Y es sorpresa. Los rumores se confirmaron. Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental que mantuvo a sus seguidores en vilo. Las fotos de ambos juntos, los mensajes en redes sociales, las declaraciones de amor. Todo parecía indicar que el romance de Serkan y Eda se había hecho realidad. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, lo que por supuesto generó una gran tristeza entre sus fans. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, aunque los rumores apuntaron a diferentes factores, como diferencias de opinión, agendas incompatibles y la presión mediática. El caso es que de un momento a otro, dejaron de publicar fotos juntos y los rumores de separación se hicieron más fuertes. Y aquí es donde empieza la intriga, amigos. Porque como suele ocurrir, la vida imita al arte y el destino, o quizás el amor, les tenía preparada una nueva sorpresa. Desde su separación, hemos visto algunas pistas, algunas señales que nos han hecho pensar que quizás, solo quizás, el amor entre Kerem y Hande no se había extinguido por completo. Han sido momentos que han hecho que los fans nos volvamos locos analizando cada foto, cada publicación, cada comentario. Uno de los primeros indicios fue cuando ambos fueron vistos por separado en el mismo lugar. Coincidencias, dicen algunos. Destino, decimos nosotros. Fue un evento casual, pero las redes sociales explotaron. Fotos de paparazzi y vídeos de fans enloquecidos inundaron las plataformas, y el rumor de una posible reconciliación comenzó a tomar fuerza. ¿Por qué estarían en el mismo lugar si no quisieran verse? ¿Había un encuentro planeado? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Luego comenzaron a aparecer ciertos detalles que alimentaron aún más la especulación.
Por ejemplo, ambos han dejado de hablar abiertamente del otro en las entrevistas, algo que en el mundo del espectáculo suele ser señal de algo. No lo afirman, pero tampoco lo niegan, y esa ambigüedad es la que nos tiene al borde de la silla. Y es que el silencio, en estos casos, puede decir más que 1000 palabras. Además, hemos notado que en algunas publicaciones en redes sociales han usado, sutilmente, emojis o frases que podrían interpretarse como guiños el uno al otro. Ya saben, esos pequeños detalles que solo los fans más observadores notamos. Un corazón por aquí, una indirecta por allá. Todo esto ha servido para avivar la llama de la esperanza. Pero lo más reciente y lo que realmente nos ha encendido la mecha de la emoción, son las últimas fotos y vídeos que han surgido. Se han filtrado imágenes de Kerem y Hande juntos en lugares privados, aparentemente disfrutando de su compañía. Aunque no hay fotos que confirmen un beso o una muestra de afecto explícita, la cercanía, la complicidad que se percibe en esas imágenes es innegable. Se les ve sonrientes, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. Y no solo eso, sino que algunos medios de comunicación turcos, siempre bien informados, han empezado a publicar noticias que hablan de una posible segunda oportunidad. Fuentes cercanas a la pareja habrían confirmado que ambos se están dando una nueva oportunidad. Obviamente, como siempre, hay que tomar estas informaciones con cautela, ya que no hay confirmación oficial, pero la insistencia de los medios y la veracidad que suelen tener, nos hace pensar que algo está pasando. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos otra vez? La respuesta por ahora no es definitiva. No tenemos una confirmación oficial, pero sí tenemos muchas pistas, muchas señales que apuntan a que sí. La coincidencia en lugares, el silencio en las entrevistas, los emojis y frases en redes sociales, las fotos y vídeos filtrados, los rumores de los medios. Todo suma y todo indica que al menos están intentando reconstruir su relación. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el amor que existió entre ellos fue real. La química que tenían en la pantalla se trasladó a la vida real, y eso, amigos, es algo muy especial. Verlos juntos, aunque sea en fotos o en vídeos, nos hace revivir la magia de Love is in the air. Nos recuerda por qué nos enamoramos de sus personajes y de su historia. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría una posible reconciliación? En primer lugar, los fans estarían felices, muy felices. Sería como un sueño hecho realidad. La pareja más querida de la televisión turca junta de nuevo. Los sueños de los fans de Serkan y Eda finalmente se materializarían. Además, esto podría abrir nuevas puertas profesionales para ambos. La expectación sería máxima, y cualquier proyecto en el que participaran juntos generaría un gran interés. Pero, por otro lado, también habría desafíos. La presión mediática sería aún mayor, y tendrían que aprender a gestionar su vida privada de una manera diferente. Tendrían que ser muy cuidadosos con lo que hacen y lo que dicen, para evitar rumores y especulaciones. La atención de los medios de comunicación siempre estará sobre ellos. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como una telenovela, llena de emoción, misterio y esperanza. Nos han hecho reír, llorar y soñar. Y ahora nos tienen a todos en vilo, esperando el desenlace. ¿Habrá un final feliz? ¿Lograrán superar los obstáculos y consolidar su amor? Solo el tiempo lo dirá. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la cronología de su relación, las pistas que hemos encontrado y las últimas noticias. Hemos hablado de sus momentos felices, de sus momentos de tristeza y de las especulaciones que han surgido en las últimas semanas. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Comenten qué opinan. ¿Creen que están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes en los comentarios. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí en este canal, siempre les tendremos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y de los chismes más jugosos de sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero verlos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.
Y recuerden, si se enteran de algo más, no duden en contármelo en los comentarios. Nos vemos pronto.